les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy de nuevo con ustedes hoy en Jueves de Puntadas y vamos a tejer una linda flor calada a 2 agujas. Con esta puntada ustedes pueden hacer todo el ajuar de un bebé porque es una puntada muy linda y muy delicadita. O también pueden hacer unas lindas blusas o unos lindos buzos para mujer. Así que empecemos. Para hacer esta muestra voy a usar esta lana. Es lana turca de marca Oren Bayan, modelo Favori, y voy a tejer con estas agujas cortitas de número 4.5. Como ustedes ven, vamos a hacer este punto que es muy bonito. Ustedes pueden utilizarlo para cualquier prenda y si lo tejen con hilo delgadito les quedaría perfecto. Es una puntada muy delicada y queda muy lindo cuando tejemos prendas de bebé. Vamos a leer el gráfico. Ustedes ven que aquí está numerado, ¿sí? Y está del 1 al 15. Quiere decir que en la muestra vamos a montar 15 puntos. Y de abajo hacia arriba está numerado las vueltas impares, que son las que vienen hacia la derecha. Obviamente las pares son las vueltas que van al revés. Ahora, ustedes ven, vamos a abrir la imagen, listo. Ustedes ven los cuadraditos, esos son los puntos al derecho. Entonces las dos primeras vueltas van a ser una vuelta al derecho y una al revés. Luego viene este punto que ven aquí en círculo, ese es una lazada. El de al lado son dos puntos juntos tejidos hacia la izquierda. Acá, en cambio, este de aquí son dos puntos juntos inclinados hacia la derecha. Así que vamos a empezar entonces nuestro punto. Vamos a montar 15 puntos y 4 más que van a ser para el borde, 2 a cada lado. Hago mi nudito de inicio como cuando quiero tejer a crochet y este sería mi primer punto. Vamos a pasar la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, así. Lazada, saco y monto, lazada, saco y monto hasta que tenga mis 19 puntos. Una vez que tengo mis 19 puntos, vamos a hacer la primera vuelta al derecho. Esta es la primera vuelta, por lo que el primer punto sí lo tejo. Y vamos entonces al derecho, así. Ya está mi vuelta al derecho y ahora vamos por la siguiente. Hacemos los dos puntos de borde al derecho. El primer punto ya no lo tejo a partir de esta vuelta y paso así. 2 al derecho y los 15 que vienen van a ser al revés. Y luego los dos puntos de borde al derecho. Ya tengo mis dos primeras vueltas, una al derecho y una al revés. Vamos por la siguiente y aquí ya viene el diseño. Entonces aquí me dice en la tercera vuelta que tengo que hacer 1, 2, 3 puntos al derecho. Este círculo es una lazada. Luego el de al lado son dos puntos juntos. Y viene luego 6 puntos al derecho y repetimos lo mismo que ya hicimos acá. Lazada y 2 puntos juntos y terminamos con 2 puntos al derecho para luego hacer los 2 puntos de borde. Entonces vamos a hacerlo.
2 puntos de borde y empezamos con 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Ahora me pide que haga una lazada y 2 puntos juntos. Ahora me pide que haga 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una lazada y de nuevo 2 puntos juntos al derecho. Tejo los 2 puntos que corresponden a la muestra y los 2 puntos de borde. Ahora, al revés. Los 2 puntos de borde al derecho, los 15 puntos restantes al revés. Así. Aquí viene la lazada y la vamos a tejer también al revés. Así. En la vuelta al revés no cambia nada excepto los puntos que van al borde. Así y así. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta al derecho. Una vez hecha la vuelta al revés, vamos por la siguiente, que sería la vuelta número 5. Y esta vuelta me pide que teja un punto al derecho, 2 puntos juntos hacia la derecha, una lazada, un punto al derecho, una lazada, 2 puntos juntos hacia la izquierda. Luego 3 puntos al derecho y repito lo mismo que ya hice acá. Vamos entonces. Tejo los 2 puntos de borde, un punto al derecho, luego me pide que haga 2 puntos juntos hacia la derecha. Y estos no los voy a tejer así normalmente, como lo hice acá, sino quiero que se inclinen hacia la derecha y lo voy a hacer así. Con la aguja encima, tomo estos 2 puntos. Sí se les va a hacer un poquito trabajoso por la forma en la que estamos tejiendo. Ahora vamos a hacer la lazada así y saco el hilo, paso. Me pide que haga una lazada, punto al derecho, otra vez una lazada y aquí 2 puntos juntos, y estos sí los voy a tejer normalmente. Y de esta forma, cada vez que hago los 2 puntos juntos, se inclinan a un lado y hacia el otro. Ahora vamos a tejer 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos hacia la derecha y los tejo así. Paso la aguja, lazada, paso el hilo así y suelto. Ahora me toca una lazada al derecho, lazada y 2 puntos juntos. Y los 3 últimos tejo al derecho. La siguiente vuelta es al revés, sin olvidarnos que los puntos de borde son al derecho. Una vez que tejí la vuelta al revés, vamos a la vuelta número 7 y la repetimos a la vuelta número 3. Vamos entonces con los 2 puntos de borde, luego 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Luego hacemos una lazada y 2 puntos juntos hacia la izquierda.
Luego vamos a tejer 6 puntos al derecho, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego una lazada y 2 puntos juntos. Luego los que restan al derecho. Ahora, nos corresponde tejer la vuelta 8, 9 y 10. Y obviamente vamos a tejer revés, derecho y revés. Y nos vemos en la vuelta 11. Bien, he terminado la vuelta al revés y me adelanté tejiendo los 5 puntos que me sugiere la muestra, más los 2 puntos de borde. Ahora me toca hacer 2 puntos juntos hacia la derecha y los tomo así como les indiqué hace un rato. Paso una lazada y listo, así. Ahora lazada, punto al derecho, otra vez una lazada y luego 2 puntos juntos. Ahora el resto lo tejo al derecho, la vuelta que viene al revés tomando en cuenta los puntos de borde al derecho. Terminé la vuelta al revés y me adelanté tejiendo los puntos que sugiere esta vuelta. Entonces vamos 7 puntos al derecho y los 2 de borde. Ahora voy a repetir lo mismo que tejí aquí al comienzo de esta florcita y sería una lazada y 2 puntos juntos que van hacia la izquierda. El resto ya saben ustedes al derecho. Para volver a repetir el motivo, vamos a tejer una vuelta al revés, una al derecho y una al revés. Y podemos seguir tejiendo la cantidad de veces que necesitemos de acuerdo a la prenda que vamos a tejer. Esta puntada es múltiple de 8. Voy a tejer otro poquito más para formar una florcita y que vean ustedes cómo va quedando. Miren, amigas, qué hermosa que queda esta puntada, cómo se van formando las florcitas caladas conforme vamos tejiendo. Yo he repetido luego de las 3 vueltas, tal como hice acá, revés, derecho y revés, lo mismo que hicimos acá. Y luego tejemos vuelta al revés, derecho y revés para volver a hacer esta florcita. Y así ustedes pueden tejer la cantidad de florcitas que necesiten de acuerdo a su prenda. Miren, aquí si ustedes siguen tejiendo, pueden formar un lindo cintillo, por ejemplo. Ya es cuestión de ustedes. Ahí les dejo yo la muestra para que ustedes la practiquen. Si no me entendieron alguna parte, les voy a dejar en mi blog el diagrama con toda la explicación que les di aquí. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy facilito tejer a 2 agujas? Esta puntada es muy linda y como les digo, ustedes pueden hacer muchas cosas con ella. Les cuento, amigas, que estoy un poquito triste porque desgraciadamente nos van a volver a casi confinar aquí en el Ecuador, en algunas provincias, las que están más afectadas con este virus. Desgraciadamente no se ha ido todavía y sé que en algunos países están sufriendo todavía por esta situación. Y pues nos han indicado que a partir de las 8 de la noche, de lunes a jueves, ya no puede salir absolutamente nadie. Y el viernes, a partir de las 8 de la noche hasta el lunes
5 de la mañana no puede salir absolutamente nadie para nada. Hasta cierto modo me parece muy bien, porque la gente no quiere entender que debemos tener cuidado, que no nos reunamos, que no hagan fiestas, y es lo primero que hacen. Desgraciadamente esta es la situación, pero para no aburrirnos quienes quedamos en casa, pues aquí está la solución. Vamos a tejer juntas, para que por lo menos de esa manera nos olvidemos un poquito de esta situación abrumadora, porque el hecho de saber que esto no se ha terminado y que tenemos que estar con miedo y que tenemos que cuidarnos, sí deprime también, pero algo tenemos que hacer para por lo menos disipar las penas. Yo estoy pidiéndole a Dios, pidiéndole que nos cubra a todos con su sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder y nos va a sanar. Debemos tener fe, pero también debemos obedecer las leyes de cada país. Por favor, amigas, solo salgan para lo que sea necesario. Hoy me enteré de la muerte de un amigo de la familia de hace muchos años y me ha impactado tanto porque ha sido tan rápido su padecimiento. O sea, se puso mal de la noche a la mañana y no duró ni 2 días. O sea, este virus está siendo incluso más letal que el año pasado. No quiero asustarles, no quiero alarmarles, porque mi canal es de tejidos, pero sí quiero con amor decirles, amigas, que tengamos mucho cuidado, por favor, y pues que dejemos nuestra vida en manos de Dios. Por mi parte, vamos a seguir haciendo lo que nos gusta mientras estamos encerraditas en casa. Déjenme en sus comentarios, amigas, qué quieren tejer conmigo en martes de moda. ¿Qué prenda quieren hacer? Gorro, bufanda, lo que ustedes deseen. Yo voy a ir enlistando para, conforme mi tiempo, ir haciendo. Asimismo, el jueves de puntadas. ¿Qué puntadas ustedes me entienden? ¿Qué puntadas desean aprender? Sea 2 agujas o sea a crochet. Yo les voy a dejar en la caja de información. De hecho, siempre les dejo mi correo. Envíenme ahí de qué país ustedes me envían su mensaje, cómo se llaman y qué prenda quieren. Y el sábado de manualidades puede ser cualquier cosa para el hogar, puede ser algún amigurumi, lo que ustedes deseen, amigas. Y yo, como quieran, me voy a dar tiempo para poder ir cumpliendo todo lo que ustedes desean y a la vez nos entretenemos. Muchas gracias por dejarme un like si les gustó este video, y gracias porque se siguen suscribiendo a mi canal. No les canso más, porque voy a seguir preparando algo muy bonito, Dios mediante, para este sábado de manualidades. Nos vemos.